Hola, ¿qué tal? Hola. Bienvenidos al canal de Come Piedras. Bueno, nos estamos riendo porque acabamos de grabarlo todo, pero no le he dado a grabar a la cámara. Así que aquí estamos otra vez. Así que, segunda parte. Bueno, segunda parte. Otra vez lo mismo repetido. Bueno, pues hoy os vamos a hablar de un tema que yo creo que es interesante tanto para los que empiezan como para los que llevan mucho tiempo, porque es un tipo de registro que hacemos mal, un registro que hacemos en la app o en la web, y que se hace mal muchas veces. Y vamos a explicaros el porqué. Bueno, pues vamos a ello, ¿no? Sí. Venga, vamos. De lo que os vamos a hablar es de dos tipos de registro que hacemos cuando vamos a buscar un caché y lo encontramos o no lo encontramos o lo encontramos de aquella manera, que ha cambiado de nombre en primer lugar y en segundo lugar ha cambiado de posición en la app con respecto a lo que explicábamos en un vídeo que grabamos hace unos cuantos años en el que explicábamos cómo loguear un caché. Os recomendamos desde luego, sobre todo a los que empezáis, que veáis ese vídeo, porque toda la parte primera está igual, nada ha cambiado en estos años, pero la del final es la que ha cambiado un poco y os explicamos ahora. Y son los registros de que antes se llamaban necesita mantenimiento y necesita archivo. Ahora han cambiado de nombre, se llaman requiere atención del propietario y requiere atención del revisor. Y ya no están en donde estaba, ahora está en otro sitio. Lo que hay que hacer para encontrarlo es abrir el caché que estemos buscando y no aparece, tampoco aparecía entonces en eso de registrar caché, que ahí tenemos las opciones de encontrado, no encontrado o DNF y escribir nota. Esos están explicados en el otro vídeo. Bueno, ahora vamos a los otros registros. Pues para eso nos tenemos que ir al final de la ficha y ahí aparece una opción que dice notificar un problema con este geocaché. Si le pulsamos ahí, aparecen esas dos opciones que, como ya os digo, se llaman requiere atención del propietario y requiere atención del revisor. Pero bueno, son más o menos lo que habían. Sí, les han cambiado el nombre. Vale. Pero quizá, en primer lugar, la de requiere atención del propietario, a mí me parece que estaba mucho más claro en el caso de necesita mantenimiento. Claro. Porque está muy claro. Es para cachés que encontramos y que necesitan mantenimiento. Es decir, nos lo encontramos pues que el contenedor está roto, que el logbook está empapado o todo el interior, que nos lo hemos encontrado fuera de su sitio porque el escondite donde estaba pues ya no existe o ha cambiado de forma. Bueno, pues lo que sea. En esos casos tenemos que enviar esto de requiere atención del propietario. Eso le llega al propietario, lógicamente, y es un aviso para que sepa que hay un problema con su caché y que tiene que ir a hacerle mantenimiento. Está claro, ¿no? Sí. Eso es muy fácil. Lo que pasa es que muchas veces nos encontramos que en esas situaciones hay quien pone requiere atención del revisor, incluso con los DNFs. Bueno, pues eso está mal. Ya. ¿Y cuándo tenemos que utilizar lo de requiere atención del revisor? Pues en casos muy concretos, muy específicos. El primero de todos es cuando el caché que hemos encontrado no cumple las normas para esconder un caché. Por ejemplo, está escondido en un lugar prohibido por las normas, como puede ser una rotonda que no tiene paso de peatones o un muro que se desmorona por el paso de los geocaches. En ese caso sí que hace falta un requiere atención del revisor. O también si el contenedor no está permitido por las normas. Es un clásico es encontrarnos un contenedor de cristal, de vidrio. Pues eso no está permitido por las normas y hace falta enviar una nota de requiere atención del revisor. Porque el revisor lo que le interesa es aquellos aspectos del escondite o del caché que incumplen las normas para esconder. Sí, claro, porque lo que es relativo al caché, como es que esté roto tal, es el propio propietario, porque el revisor no va ahí. Es el propietario el que tiene que hacer el mantenimiento. Claro. Y veo que muchas veces se envía lo de requiere atención del revisor. No es que no se pueda utilizar en esos casos, desde luego no lo utilicéis en un caso de un DNF. Si es no lo habéis encontrado, es que no lo habéis encontrado. Sospecháis que ya no está, pues le enviáis una nota al propietario, pero el revisor va a hacer muy poco si alguien no lo encuentra. Solamente si acumula muchos DNFs y el estado de salud según el algoritmo de geocaching baja, pero eso ya es otra historia. Sí. Hay que poner DNFs cuando no los encontramos y las notas de atención al propietario cuando necesita mantenimiento. Pero si hacemos una inspección de todos los registros y vemos que ese caché ha recibido muchos avisos de necesita atención del propietario, muchos DNFs, y
y el propietario no hace nada al cabo del tiempo, no de una semana, de 2 semanas, al cabo de meses. Entonces, en ese caso, quizá podemos enviar también un requiere atención del revisor, porque detectamos que es un caché que no está teniendo el mantenimiento adecuado por parte del propietario y a lo mejor necesita que alguien de más autoridad le dé un toque diciendo, a ver qué pasa, que no estás manteniendo el caché. Porque ya sabéis que es una de las obligaciones de propietarios, como escondedores de cachés, que tenemos que hacer mantenimiento de nuestros cachés. Si no, pues estamos incumpliendo también las normas. Claro. No, además que si no está, pues es opción de dejar el hueco libre por si otra persona quiere utilizarlo. Eso es cierto. Entonces hay muchos jugadores que dejan de jugar, realmente sus cachés siguen escondidos porque no los han retirado, eso es la geobasura, que también explicamos en otro vídeo. Y bueno, pues pasa el tiempo y al no tener mantenimiento pues se van deteriorando, etcétera. Entonces, pues cuando hay ese histórico, entonces sí se puede enviar un registro de requiere atención del revisor. Otra cosa muy importante cuando enviamos estas notas de requiere atención del revisor es que las documentemos muy bien, porque si decimos que el caché está destrozado pero no le enviamos una foto para que vea en qué estado se encuentra realmente, porque a veces he visto fotos de cachés que dicen, oh, está muy mal, y realmente, pues bueno, pues es lo que pasa cuando está a la intemperie, pero realmente no está tan mal. Otros sí, otros son un auténtico desastre. Pues bueno, documentarlo muy bien, ese es un consejo que os damos para este tipo de registros. Pues ya está, en otro vídeo explicaremos un poco mejor cómo funciona todo esto desde el punto de vista del revisor, qué es lo que recibe, qué es lo que ve y en qué casos realmente actúa, que eso también nos puede ayudar un poco para saber qué es lo que tenemos que hacer con estos registros. Porque ya os digo que veo que se utilizan muy mal y se utiliza el de necesita atención del revisor con demasiada alegría y muchas veces, la mayoría de las veces, no tiene el efecto que nos gustaría, porque realmente no estamos enviando el mensaje adecuado. Acordaros, primero, DNFs, segundo, necesita atención del propietario, y el de necesita atención del revisor exclusivamente en casos muy concretos, como cuando se incumplen las normas o cuando hay un histórico que demuestra que el propietario no está haciendo el mantenimiento que necesita. Pues nada, ya está, ¿no? Sí. Bueno, pues sale. Es sencillito. Es sencillito. Es sencillito, pero no tanto. Así que nada, bueno, pues con esto y un bizcocho ya nos vemos En el próximo episodio. Venga, hasta pronto.